Bueno, y continuamos en la mañana de Arriba Gente, con mucho gusto recibiendo para dialogar sobre diferentes aspectos que tienen que ver con la pandemia, pero poniendo un poco el centro en los brotes que tuvimos, que surgieron y que aún están siendo tratados tanto en el Hospital de Clínicas como en el Hospital Vilar de Bo. Al doctor Homero Bañulo, infectólogo, muy amable por haber aceptado nuestra invitación. Un placer tenerlo en la mañana de Arriba Gente. No, gracias por vuestra invitación. Es un buen momento para empezar a reflexionar sobre todo esto que nos ha pasado, que al estar inmersos muy a menudo perdemos la visión más global, más holística, que ya ahora se puede empezar a percibir en algunos aspectos, ¿no? Realmente uno siente eso no solamente por la certeza y la seguridad que nos dan nuestros científicos y nuestros médicos, sino porque también como que comenzamos a entender un poco más este nuevo periodo de convivencia, de coexistencia con la pandemia, con otros números, con otras situaciones, pero que, por ejemplo, encienden alguna luz de alarma cuando desde el propio sistema de salud se nos dicen que se generan brotes como este del Clínicas o el del Vilar de Bo. ¿Qué podríamos llegar a concluir? ¿Ha habido una baja en cuanto a la inmunidad que las vacunas generaron? ¿La variante más contagiosa comenzó a hacer su trabajo? ¿Debemos medir más que eso, que en realidad todos estarían transitando la enfermedad de manera moderada, leve o incluso asintomática? Son varias preguntas en una como para meternos en esos brotes particulares que surgen desde los propios nosocomios. Usted lo planteó muy bien. El problema es multicausal. Indudablemente las vacunas van disminuyendo a medida que pasan los meses cierta capacidad de generar respuesta de anticuerpos. Esto es más notorio, ha sido más notorio en la CoronaVac que en la de Pfizer, aunque también se ha dado en la de Pfizer. De CoronaVac debemos recordar que ya hace unos cuantos meses, unos 6 meses, el doctor Edgardo Sandoya en su blog de HumanaMed, ya con los primeros datos de Chile y algunos otros datos recogidos, mostraba que CoronaVac a partir del 4.º mes iba disminuyendo justamente su respuesta y advertía sobre eso y planteaba ya en aquel entonces la eventual necesidad de una dosis refuerzo o booster, como se le conoce también. Eso por un lado. Al otro lado también empezó a diseminarse la Delta, que acá seguramente demoró su ingreso por varias razones, el buen nivel de vacunación sin duda, pero como algunos de los virólogos destacados opinaron en un momento, seguramente la P1 le dificultó el ingreso a la Delta. Fue digamos, un competidor muy afinado para el ingreso, y eso retrasó el ingreso de la Delta, que ingresa cuando ya estamos todos mucho más vacunados, lo cual fue realmente muy buena cosa. Y a pesar de que se desarrolla enfermedad, se desarrolla mucho menos y en forma mucho más leve, o sea que la vacuna, aún frente a la Delta, nos está protegiendo de fundamentalmente hospitalización, ingreso a CTI y muerte. Hay algunos datos de otros países bien interesantes. Al 20 de septiembre, Estados Unidos tenía 181 millones, groseramente, de personas vacunadas y solo había tenido brotes en vacunados con 15.000 hospitalizaciones, o sea que los otros brotes eran leves y ni siquiera llevó la cuenta, y solamente en 181 millones, 5.000 muertos groseramente en vacunados. O sea que realmente las vacunas han hecho un muy, muy buen trabajo, sobre todo si uno piensa de que todo esto se desarrolló en 1 año y medio. Lo cual en un excelente libro que se acaba de publicar en este mes, porque por suerte están apareciendo libros, porque como decía un antiguo profesor
mío de cirugía, él decía siempre, está muy bueno lo que se publica en revistas, pero el conocimiento sólido y bien adquirido aparece en libros. Claro, Bueno, está confirmado. Y Doctor, aparece un libro muy interesante y entre sus conclusiones dice, nosotros de alguna manera hemos obtenido muy buenos resultados tecnológicos, no así en lo humano, donde los humanos fracasamos. Sí. doctor, este contexto que usted hace indica que ya es prácticamente un hecho que vamos a vacunarnos una vez al año, por lo menos, contra el COVID. No me animaría a asegurarlo. Lo que me parece claro que las personas de más de 60 años van a tener que recibir un refuerzo. Ya el gobierno lo ha anunciado y Un todas refuerzo las anual. un refuerzo por lo menos ahora y veremos qué pasa. Es posible que el COVID persista, aunque con menor patogenicidad, o sea, menor gravedad de los cuadros, y que tengamos que llegar, como nos pasa con la gripe, e inclusive hay algún laboratorio que está trabajando en una vacuna asociada de influenza y COVID, es posible que lleguemos a esa situación de una vacunación una vez al año o cada 2 años o algo así. Pero es difícil de asegurarlo en este momento, que es lo que últimamente va a aparecer, porque tampoco se puede descartar que aparezca una nueva variante. Tampoco se puede descartar eso. Y de ahí la importancia de que el mundo globalmente se vacune, que es, sabemos el atraso que hay en algunos países del Asia, ¿no?, y en África, ¿no? Se dice que para julio del 2022 habría disponibilidad de vacunas para vacunar a todo el mundo. El problema en algunos países es cómo se llega a esas poblaciones. Hace muchos años hablaba con un investigador que llevaba vacunas a Mali y él me comentaba la dificultad de mantener en una cadena de frío en esos países, ya que no hay electricidad en los pueblos, mantener con nitrógeno líquido o alguna de esas no es fácil llegar. Y doctor, ¿qué probabilidad hay, a la luz de comportamientos de otras pandemias que han sido obviamente diferentes, de que se genere una variante que no esté cubierta por las vacunas? ¿Es probable o de alguna manera podrá sortear algo de la inmunidad que estamos adquiriendo, pero ya no se volvería a lo del inicio, por ejemplo, una situación como la del inicio? Yo creo que esa posibilidad existe, de que aparezca una variante así. En realidad ahora sabemos de que esto fue una muerte anunciada. En el 2012, 7 mineros entraron en una antigua mina de cobre en Wuhan y de esos 7 mineros se murieron. Y ahora se sabe que eso ya era un coronavirus, no exactamente igual a este. Situación igual o muy parecida se repitió en el 2013. Situación parecida se dio en el 2016. O sea que esto nos viene anunciando que se venía desde hace bastante tiempo. No estudiamos, en ese entonces no se estudió lo suficiente los murciélagos. Algo que va a dejar esta pandemia es mucha gente que se va a dedicar a estudiar la biología de los murciélagos, ya que ellos son reservorio de muchas enfermedades que pueden llegar al ser humano. Y además, esto debe llamar la atención y tiene que ser mucho más que un tirón de oreja a la actitud de China. Porque fíjese usted que de los primeros virus detectados en diciembre, China nunca compartió la cepa con nadie. Nunca le dio la cepa ni siquiera a la Organización Mundial de la Salud. Eso en este libro que le digo que se acaba de procesar lo manifiestan claramente. Y hubo una desigualdad en la toma de medidas de la OMS entre la defensa que se hizo de algunas actitudes de China y el ataque que se hizo a otros países que se les criticó fuertemente por tomar medidas de protección frente a
pasajeros que venían de China. Por eso me pareció muy buena la crítica que el presidente nuestro hizo en las Naciones Unidas sobre la actuación de la OMS, que realmente debe ser vista en forma muy crítica y debemos de seguir un poco qué se va a hacer respecto a la reelección de su secretario, porque realmente llama la atención que alguien se plantee la reelección después de algunas actuaciones de este tipo. El presidente nosotros con las críticas con la gestión de las vacunas. Con la gestión de las vacunas. COVAX, ¿no? Pero ahí no mecanismo hubo otras presiones internacionales que de alguna manera retrasaron la llegada de vacunas a ese mecanismo. Bueno, con algunos colegas de ustedes ya hace unos cuantos meses, casi un año, yo decía de que el fondo rotatorio de vacunas de OPS a Uruguay muchas veces no le había sido una solución, sino que había retardado el comienzo de la vacunación de influenza. Y advertíamos de que no sabíamos si eso era una solución. Claramente COVAX no fue una solución para Uruguay. Uruguay le retardó inclusive la búsqueda de una solución que por suerte las autoridades consiguieron finalmente gracias a negociaciones directas. Eso es justamente cuando este autor, que además fue el comisionado de la FDA muchos años y es una persona de referencia en el mundo, Scott Gottlieb, publica su libro, es a lo que se refiere cuando dice que humanamente hemos fallado, digamos, mientras que las respuestas tecnológicas han sido muy buenas en desarrollar test y desarrollar vacunas en 1 año y medio, sin embargo, las recomendaciones que habían en pie para enfrentar una pandemia de este tipo, en general, no se cumplieron. Y en eso ha habido grandes diferencias, ¿no? Hay países que han cumplido mucho mejor las recomendaciones y otros en las cuales las recomendaciones prácticamente no se cumplieron. Y esto está vinculado en gran parte, él insiste en eso, en la politización, partidización diríamos, claro, de la respuesta, porque en los países que más se politizaron, véase Estados Unidos, Argentina, Brasil, etcétera, peores fueron en general las respuestas, mientras como los países nórdicos y algunos otros donde hubo acuerdos globales, muchos mejores fueron las respuestas. Doctor, 2 preguntas para entender lo que hasta ahora se sabe científicamente. Usted recién lo mencionó cuando dijo: vamos a tener que estudiar mucho más seriamente a los murciélagos. Digamos que, entre otras cosas, es porque los murciélagos no se enferman de coronavirus. Hay un tema con las citoquinas y no sé qué es lo que hacen los murciélagos, pero Batman no se enferma de coronavirus. La cuestión es ese estudio que usted dice que hay que realizar. Porque, a ver, para el común denominador de la gente, y lo digo desde mi absoluta ignorancia, ahí está la respuesta. Algo tiene el murciélago que lleva, algunos entienden que el coronavirus lo ha portado por más de 40, 70 años y no se enferma. Pero no es tan fácil como decir, es esto e inyectárnoslo y de esa manera pasaríamos a curarnos. ¿Por qué no se avanza en lo que hace que cuando el virus salta del murciélago al humano se transforme en lo que se transformó? Bueno, lo mismo pasa, y lo sabemos, desde el virus influenza. Y lo que vamos a tener que tener mucho cuidado es justamente las enfermedades zoonóticas, o sea, que nos vienen desde animales y que no tenemos la distancia adecuada respecto a estos animales. Y de ahí la importancia de controlar determinados mercados, que no es solo el tema de los mercados húmedos que se habla en los países asiáticos, sino de controlar de alguna manera esa interfase entre animales y el hombre, y muy a menudo un agente intermediario. En este caso se plantea, aunque no hay seguridades del pangolino, digamos, pero que es una especie de, como la mulita nuestra, parecido a nuestra mulita, ¿no? Digamos, pero realmente es todo un área de trabajo y sobre todo muy importante de vigilancia, porque tenemos que mejorar nuestros mecanismos de vigilancia
de estas situaciones para advertirlas y tomar medidas que encierren rápidamente el riesgo de estos patógenos. ¿Y qué quedó de la investigación que hace algunos meses se había realizado, creo que por parte de los laboratorios creadores de la vacuna, en este caso Pfizer y BioNTech, con respecto a la posibilidad, se lo digo en criollo, en común, de que en la médula se alojara con la vacuna como una suerte de memoria, que no fuera necesario el seguir vacunándose, sino que el ser humano a partir de determinado momento pudiera reconocer ese virus y ya tener los anticuerpos como para combatirlo? No sé si lo dije más o menos. Lo dijo perfecto, lo dijo perfecto. Eso pasa en general, digamos, porque cuando estamos hablando de booster o dosis refuerzo, muy a menudo lo que funciona como refuerzo es justamente el nuevo acercamiento con el virus, porque en ese momento, pese a que de repente no tengamos anticuerpos circulantes, hay células que tienen memoria selectiva y montan una respuesta tisular y de anticuerpos y nos protegen. En ese caso, si bien se puede mantener la transmisibilidad, va a haber una respuesta, que generalmente es entre el tercero y el quinto día, que va a impedir, y seguramente esto ha estado pasando, va a impedir la agravación del cuadro, va a impedir la gravedad del cuadro. O sea que haberse vacunado, esto también con la influenza, autores japoneses ya lo mostraron, vio que hay que vacunarse todos los años contra influenza porque es un virus muy variable, etcétera, etcétera. Pero inclusive si usted no se vacuna este año, pero llevaba varios años vacunado, aunque no es lo mismo, algún grado de protección tiene, aún frente a un nuevo virus. Claro. O sea que el hecho de haberse vacunado, siempre algo nos va a continuar protegiendo. De ahí la importancia de las vacunas, claro, en eso, ¿no? Digo que hay que insistir, y que además en Uruguay, por suerte, y gracias en su momento a una persona que hizo muchísimo por las vacunas en el Uruguay, que fue la doctora Gloria Ruoco, que fue directora general de salud, tenemos un muy buen hábito de vacunación que no debemos de perder, ¿no? Hay que continuar vacunándose aún contra las otras vacunas. Doctor, no quiero que se nos acabe el tiempo de la entrevista sin pedirle una evaluación del momento actual que está pasando Uruguay, donde, bueno, tenemos un buen nivel de inmunización, ya tenemos un buen nivel de terceras dosis también aplicadas, pero se vienen desafíos por delante. Tenemos la Delta, que ya está con una circulación muy controlada, pero está circulando, apertura de fronteras, flexibilización de algunos protocolos. Ayer tuve la oportunidad de dialogar unos breves instantes con el doctor Rafael Radi, y él mencionaba como necesario, ¿no?, el flexibilizar la interacción social. Sin embargo, bueno, estar muy atentos al tema del aumento de los aforos con el aumento de los tiempos de permanencia en lugares cerrados. ¿Dónde tenemos que poner el foco para cuidarnos en esta nueva etapa que enfrenta Uruguay, que está por comenzar el país? Bueno, yo creo que el seguimiento es muy importante. Él también lo destacó esto, o sea, el papel que está cumpliendo en los brotes que aparecen de seguimiento y de alguna manera de limitación de los brotes por parte de los técnicos del Ministerio de Salud Pública. Creo que eso es muy importante, el despistaje precoz. Yo creo que habría que expandir más, con test mucho más sencillos, la capacidad de testeo. Sobre todo yo he sido muy partidario, tal vez bastante en soledad, de los test rápidos, de los test antigénicos. Esto en los diferentes países se vende a 2,80 € y todo el mundo lo tiene. Y en Dinamarca, por ejemplo, hay un promedio de 14 test por cada habitante. O sea que cuanto uno más testa, aunque puedan no ser tan precisos, la reiteración de los test justamente nos acerca mucho más a la precisión. ¿Y esto se lo puede hacer uno mismo? Uno mismo. ¿Es con saliva? Sí, no, es es nasal, pero se lo puede hacer uno mismo. Pero se lo puede hacer uno mismo. Sí. Y se vende, yo vengo de Portugal, que en este momento es
uno de los países con mayor nivel de vacunación, 84.4%, y ahí esto se vende en los supermercados, como se venden estas máscaras. Y entonces, ¿cómo deberíamos usarlo? Voy a tener un cumpleaños, como responsabilidad personal, Seguro. me testeo por las dudas. Me testeo por las dudas, o situaciones de ese tipo. Digo, no sirven estos test, por ejemplo, en un geriátrico, en una clínica geriátrica, donde si se introduce a alguien que es positivo, puede generar una repercusión muy grande. Dicho sea de paso, los geriátricos es un lugar donde los refuerzos o dosis booster es imprescindible que se hagan lo antes posible. Digo, también en los mayores de 60 años. Pero a nivel de las fiestas que se van a realizar, mismo de los ingresos de ciudadanos, etcétera, digamos, donde los riesgos son menores por ser poblaciones más sanas, llamémoslo así, menos frágiles, ahí estos test son de mucha ayuda. ¿Estos A son mí los que se me van a hacer en preocupa. las farmacias acá? Hay varios eso, tipos, ¿no? hay varios tipos. No sé si este será el que ingresará acá en la farmacia, cosa que se está dilatando un poco. Yo creo que Sí, pero allí con había toda una... esta abertura tendríamos Lo que pasa es que había una hacerlo. dificultad, que era el hecho de que el test debía ser realizado por alguien en la farmacia. Entonces, eso dificulta también la operativa del espacio, propio... una Un persona. espacio, una Pero hay persona... mucha gente, si esto se instruye muy fácilmente. La gente del Ministerio de Salud ha instruido a gente a realizar los test ampliamente con excelentes resultados. Digo, y eso sería uno de las respuestas. Otra de las respuestas es, a mí realmente me preocupa mucho más las actividades, como bien han destacado, ilícitas que las lícitas. O sea, las fiestas sin controles, ilegales, esas juntadas a tomar, etcétera, etcétera, que toda la actividad que está regulada, que ha demostrado mucha responsabilidad quienes han estado a cargo. Y me preocupa mucho cierta conducta transgresora que hay entre nuestros vecinos. Yo no sé si usted recuerda, en un momento dado yo hablé que acá en Uruguay estaban llegando personas de nuestras fronteras con test truchos, lo cual generó, no acá, pero afuera, alguna repercusión muy estruendosa. Pero después se demostró que eso era así, a tal punto que Aerolíneas Argentinas bajó gente de aviones por detectar que los resultados eran truchos. En esas circunstancias, gente que realmente viene de transgredir, y nosotros vimos aglomeraciones en nuestros países vecinos con gente que transgredía, eso realmente a mí me preocupa. ¿Deberían hacer cuarentena los 7 días a la espera del segundo hisopado? No guardado? vendrían entonces si hay condiciones económicas muy importantes, y sin duda que el turismo ha sido de lo más afectado de este país, pero de alguna forma a lo mejor a esa gente hay que reiterarle algún tipo de test rápido o algo así, de ahí la utilidad. Ahí esta sería una buena de ahí solución. la utilidad, esa sería, porque además en la reiteración la positividad aumenta. Claro. Ya tenemos que cerrar, pero bien breve. Tapaboca sí, tapaboca no, ¿en qué circunstancias en este contexto? Porque ahora yo empiezo a ver que ya hay dudas. Si estoy al aire libre, no sé si lo uso, pero depende de la proximidad del otro. Ese tema nos daría para un rato. Yo lo vi guardar muy larguísimo. prolijamente su tapabocas en la bolsita para que no se contamine con las superficies. ¿Cómo debemos usarlo? Yo creo que al aire libre, yo creo que no va a haber necesidad de tapabocas ya en lo inmediato. Creo que en los lugares donde estamos aglomerados, transporte público, espectáculos públicos, donde no podemos mantener la distancia, yo creo que va a ser necesario. Ahora, yo veo que hay gente que dice, de ahora en adelante el tapaboca para siempre. Yo no comparto eso, Yo no comparto que nuestra civilización, nuestras pautas culturales, nuestro desarrollo neurocognitivo, eso sea bueno. Digamos, no hay que olvidarse que nosotros tenemos de alguna manera un módulo cerebral
dedicado a reconocer la intención del otro y reconocer las actitudes del otro, y que eso se basa en gran parte en verle la cara y controlar los movimientos oculares. Esto además es muy importante en la socialización de los niños. Uno no puede pensar que los niños van a ver a sus abuelos toda la vida con un tapaboca. Sería absurdo, digamos. Yo creo que en un momento dado vamos a tener que decir, no, el tapaboca solamente para determinadas condiciones. Pero todavía no estamos ahí, Pero sí, dejar de utilizarlo al aire libre, yo creo que eso es posible. Doctor, yo no lo uso, por lo menos en el aire libre. Ha sido más que amable y ha sido muy grato una vez más tenerlo aquí en la mañana de Arriba Por favor, Gente, gracias a ustedes. Muchas gracias. Hemos estado dialogando con el doctor Homero Bañulo, infectólogo, bueno, de esta realidad que estamos viviendo, de esta situación epidemiológica por la que está atravesando el Uruguay.